más o menos en la aproximación. ¿Cuántos habitaban usted Y mi hijo. su familia? Sí, de 14 años, tengo un niño de 14 años. Los dos estaban aquí. Sí, estábamos vivienda y de pronto nomás. Ya el personal de defensa civil, ¿quién se ha personado acá? Viviendo serenazgo, de la policía también vinieron, ya, entonces en su carro. No sé. ¿Qué serenazgo? De por hoy probablemente ya sí. Ya. Ahorita ya tiene la presencia de la Municipalidad de Cusco a través de defensa civil. No sé, sería bueno, pero yo creo que también no sé, pero sería bueno. Sí, gracias a Dios está haciendo apoyo al señor, que es padre soltero y tiene un menor de hijo y necesitamos que le apoyen bastante al señor. Ya, eso lo pediría, ¿no? A la autoridad que le brinde todo el apoyo necesario. Sí, más que todo, sí. Más que todo por el niño. El niño está ahorita, no tiene ni ropa, no tiene qué comer ahorita, por favor. Pero satisface que las autoridades estén aquí, estén, ¿no? Sí, ¿Usted qué opina? Sí, está bien lo que estoy. Yo también necesitaría un apoyo en la otra parte de la parcela del otro lado. Tengo también que está cayéndose la casa de mi hermana, de la mitad del patio se ha dejado y más o menos 3 casas se va a afectar. Encontramos en la zona de Tihuinza, que es el distrito de Poroy. Aquí nuestros hermanos cusqueños han construido en esta quebrada, que es una parte alta, de alto riesgo y peligrosidad. Y ya vemos que con las lluvias se vienen los problemas, efectivamente. Encima están haciendo un corte de tierra aquí en la cancha de Tihuinza, justamente, que ha ocasionado un derrumbe. Y podemos comprobar que estas viviendas, incluso de material noble, están al punto de desbordarse. Hay una niña ahí en la puerta. Aquí ya están acudiendo los propios vecinos a estas viviendas que también se están derrumbando, ¿no? ¿A qué hora se ha registrado este derrumbe? Hoy día a las 3:30 de la mañana, nuestro personal a las 4:30 ya los ha podido acudir. Hemos traído víveres, carpas, camas, colchones. Un padre y su hijo, un menor que ya está en el hospital, felizmente sin daños personales, han sido acudidos muy temprano el día de hoy. Estamos con orden de inamovilidad, ya hemos activado el COE, que es el Comité de Defensa Civil Provincial, para cualquier problema. De otro lado tenemos información de que aquí en la zona noroccidental, lo hemos visto también, hay 2 derrumbes, tienen que tener cuidado los transeúntes. Y en la zona de Sapi también el río ha crecido enormemente, está ya bordeando los puentes. Estamos en alerta permanente, señor alcalde. Estamos en alerta permanente y dispuestos a acudir a cualquier llamada.